Bienvenidos a Hora 19. Conduce Gerardo Herrera, director editorial de Paralelo 19, junto a destacados invitados. Aquí la información se transforma en análisis crítico y la opinión en diálogo constructivo. Esto es Hora 19 y estamos listos para... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Hora 19, capítulo 15. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. En noviembre pasado estuvo originándose una serie de operativos muy importantes, denominado Enjambre, en algunas partes del país, específicamente en el Estado de México, donde se desmantelaron redes de corrupción y situaciones donde estaban involucrados mandos policíacos. También, a principios de este mes, en Sonora, se llevaron a cabo operativos muy importantes también para desmantelar en algunos municipios como Cajeme, Caborca y otros más, donde hubieron hasta 31 detenidos. Es decir, la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum comienza a arrojar los primeros resultados. Para hablar de esto y más, esta tarde tengo como invitados a dos periodistas muy queridos. De este lado tengo a Ignacio Ángel de Hipócrita Lector, director editorial, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Muy buenas tardes, querido Gerardo. Y del otro lado tengo a Fernando Abraham, nuestro amigo que también es director de Informativo NTR, a quien saludo con mucho gusto. Hola Gerardo, para ti y claro, para Ignacio, muchas gracias por invitarme esta tarde. Tarde platicando justamente de esto. Al parecer vamos a cerrar el año con una cara diferente de lo que sucede en el país, viniendo de 6 años de abrazos y no balazos, que al parecer no dieron los resultados que se esperaban, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado a tambor batiente a partir de que tomó las riendas de este país para iniciar una estrategia que va permeando poco a poco en cada uno de los estados. Nacho Juárez. Es correcto, mi querido Gerardo. Hay que partir de un hecho que es evidente ya al paso del tiempo y con las mediciones, el dato duro que no miente. La estrategia de abrazos y no balazos no funcionó. Uh-huh. Y no funcionó por el simple hecho de que la delincuencia nunca se va a sujetar a una buena intención. Ellos parten del hecho de que necesitan tener una empresa que funciona con recursos y esos recursos se obtienen de manera ilícita. ¿Qué se necesita ante eso? Se necesita primero que nada una contención, se necesita hacer un frente, se necesita inteligencia policíaca y militar, pero también se necesita que el Estado, la fuerza del Estado, se muestre evidente porque eso es lo que te genera la seguridad de la ciudadanía. Hay que entender que todo el principio de la seguridad es un principio de percepción. Pueden las cosas no estar tan graves, pero en el principio de la percepción siempre un hecho trágico se va a dimensionar de una manera exponencial. Correcto. Eso no significa que no sea una tragedia por sí misma, pues. Tampoco significa que no sea grave y tampoco no significa que no sea lamentable. Sin embargo, las cuestiones de seguridad siempre se miden en función de la percepción. Y es ahí justo donde los aparatos de inteligencia, los aparatos de la fuerza del Estado deben de intervenir porque eso es lo que te genera la certeza. Quiero hacer dos paréntesis sobre esta estrategia que puso en marcha Claudia Sheinbaum y que me parece que ya está dando los primeros resultados. ¿Cuál fue la gravedad de la guerra contra el narco de Calderón? Que por primera vez en la historia metieron al ejército de una manera decidida a combatir al crimen organizado, en este caso en su versión del narcotráfico. ¿Qué fue lo que en ese momento el ejército durante muchísimas décadas arrastraba? La idea de que el país podía estar en condiciones malas, pero siempre íbamos a tener al ejército que nos protegiera. Esa idea que el mexicano guardaba para sí de que el ejército era su gran protector ante un caso verdaderamente grave, terminó pulverizado por la ocurrencia de este fascista que era Felipe Calderón. Sí. Porque lleva al ejército a un terreno para el que no estaba preparado para combatir,
porque se trataba de otro tipo de combate, no es un combate netamente militar para el que está preparado el ejército. Sí, no es una guerra, quizá se parece más a una guerrilla. Es correcto, bueno, y sobre todo hay que entender que esta actuación de los cárteles parte del hecho de una delincuencia organizada, pero no forzosamente de un grupo que atenta directamente contra el Estado, contra la soberanía. Ese es un primer caso. Y el segundo caso es que esta estrategia de balazos, de abrazos y no balazos, desdoraron más la imagen del ejército. Porque lo sometes al ejército a ve a combatir sin combatir. Entonces los pones en una camisa de fuerza en la que no les das opción más que la derrota. Correcto. La Guardia Nacional, perdón, querido Gerardo, la Guardia Nacional es el mejor ejemplo. La Guardia Nacional pudo haber arrancado bien, pudo haber arrancado de una manera contundente, pero nosotros vimos más de una vez cómo en los operativos ellos tenían que replegarse porque su instrucción era no atentes contra los civiles, a pesar de que sabíamos que esos civiles eran los que estaban defendiendo a los grupos criminales que estaban actuando en determinadas zonas, ¿no? Es correcto, es correcto. Nosotros vimos esta transición del ejército de ser un grupo de servidores públicos que estaban instalados en el ejército, que se dedicaban más al tema del plan DN3, que en épocas de que había que salvaguardar la vida en temas de protección civil, actuaban. Pero no los habíamos visto en las calles, no los habíamos visto enfrentándose contra narcotraficantes, etcétera. No, cuando salen a las calles hay un derramamiento de sangre terrible justamente por este desbalance, este desequilibrio que sucede porque pretende Felipe Calderón, como tú lo mencionabas, iniciar una guerra contra desconocidos. Fernando Abraham, ¿qué punto de vista tienes respecto a esta transición que se da justamente de el Ejército, Guardia Nacional, actuando en contra de el crimen organizado? Pues mira, yo quisiera retomar lo que decían al inicio tanto tú como Ignacio. Cuando la política del presidente López Obrador habla de los abrazos y no balazos, de entrada podríamos decir que esa es una lucha ya perdida contra el crimen, porque les estás dando manga ancha para que estos señores sigan haciendo lo que a su juicio pues era una carta abierta para seguir delinquiendo. No les iba a pasar nada, los podrían encontrar en plena acción delictiva. ¿Y qué pasaba? Los soltaban. Ahí está el caso del famoso ratón, ¿no? Cuando el presidente abiertamente dice, ¿sabes qué? Suéltenlo, no queremos más sangre, y lo liberan. ¿Y en qué terminó el asunto? Pues en que obviamente estos señores siguieran en la misma dinámica, delinquiendo. Consciente de eso, creo yo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está sabedora que esa estrategia no funciona. Entonces, ¿cómo va a ganarse la confianza del pueblo de México? Pues combatiendo uno de los momentos y situaciones más críticas para la sociedad, y que es la delincuencia, que es la inseguridad. Yo creo que la presidenta, al momento de iniciar esta estrategia, está mandando dos mensajes muy importantes. El primero, que ahora sí se va a combatir al crimen, que no hay oportunidad para que sigan en la misma dinámica cometiendo situaciones que laceran la sociedad. Pero la otra, que también se va a ir contra la gente que esté desde posiciones privilegiadas apoyando al propio crimen. Esa es la esencia, creo, de este operativo que han denominado Enjambre, pero que además ya dio los primeros resultados, como bien se mencionaba hace unos instantes. Así es que, a mi juicio, creo que la presidenta está mandando buenos mensajes. El desempeño del ejército, el desempeño de las policías, sí puede ser un asunto que se pueda cuestionar, pero también, insisto, que no perdamos de vista que el mensaje de la presidenta es que la estrategia que anteriormente se usó en el sexenio anterior, que a pesar de ser del presidente López Obrador, que permite esta estrategia también marcar un sello personal, romper con la idea de que ella está respondiendo pues prácticamente a todos los intereses que le hayan heredado, y pues va a impulsar el trabajo de la investigación y la inteligencia para ir contra los que estén apoyando también a los criminales, no solamente las bandas, sino a la gente que está desde posiciones privilegiadas, llámese gobiernos, alcaldes,
también van a tener que enfrentar la situación. Hoy con una estrategia creo que puede dar mejores resultados aún. Fue muy escandaloso la detención de la alcaldesa de Amanalco en el Estado de México recientemente, ahora que en noviembre inició este operativo Enjambre. Sin embargo, no es el primero ni la primera alcaldesa que está relacionada con el crimen organizado. Quiero recordar que en Estados Unidos está preso todavía el exgobernador de Quintana Roo, Es correcto. que fue uno de los primeros relacionados con el crimen Mario organizado, Villanueva, sí. Mario Villanueva. Pero así podemos ir haciendo una lista de no solamente de exgobernadores, también alcaldes que han estado siendo señalados de que protegen de alguna manera al crimen organizado. Están relacionados. Mandos policíacos y policías de a pie. ¿Qué va a suceder, Nacho Juárez? En un momento dado, ¿nos vamos a quedar sin mandos? ¿Nos vamos a quedar? ¿Quiénes van a ser? ¿Va a entrar el ejército a sustituir estos mandos civiles? Ahí me parece que el término de la seguridad habría que verlo en dos dimensiones. Hay que recordar que México está dentro de un contexto geopolítico y ese contexto geopolítico lo determina Estados Unidos. En ese sentido tenemos que ver a la seguridad en dos vías, la vía interna y la vía externa. La vía interna es todo lo que estás planteando acertadamente y lo que decía muy bien y correctamente Fernando. Hacia el interior tenemos que meternos a romper todos los bloques que están sosteniendo la operación del crimen organizado. Tenemos un caso de Rubén Rocha Moya, que es gobernador. Mientras no exista un proceso jurídico en su contra, va a estar sometido al escrutinio público. Correcto. Pero tenemos toda una cadena que no tiene que ver con esos puestos de primer nivel. Es correcto. Y que es donde está sometido el punto fundamental de la operatividad. Es por donde pasa la droga, es por donde operan los grupos criminales, es donde les das el grado de aceptación, de cobijo, el grado donde les das el chance de hasta de vivir junto con sus familiares, ¿no? Todos estos municipios y corredores que se van armando y que se van estableciendo en función de las necesidades del crimen organizado con su gran capacidad de corrupción, es lo que primero se tiene que desmantelar para tener en la vía de los hechos de la operatividad Correcto. el contrapeso. Esa es una parte. La segunda tendrán que ir por los mandos intermedios, que tiene que ver ya con niveles de secretarios estatales, subsecretarios, policías estatales. Y creo que también deben llegar a un grado de los primeros niveles en los que yo creo que van a salir algunas cosas. Yo veo la posición de Rubén Rocha Moya cada vez más insostenible y me parece que va a haber un golpe de timón ahí. Pero quiero hacer énfasis en otra cosa, mi querido Gerardo. Poco estamos viendo sobre la vía internacional o la vía externa de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué te lo digo? Porque a mí me queda claro que la estrategia de Claudia Sheinbaum era hacer frente al crimen organizado. Era un caso que ya no podías contenerlo. De lo contrario, corrías el riesgo de que todo se saliera de control. ¿A quién pones como gran secretario de Seguridad Pública? A alguien que conoce perfectamente bien cómo operan todos estos grupos. Correcto. Y que sabe dónde desmantelar, dónde pegar y dónde jalar. Eso súmalo con que yo creo que en el equipo de Claudia Sheinbaum ya tenían claro que el presidente Donald Trump iba a ganar. Okay. Y creo que también ellos ya tenían bastante claro que la política exterior de México iba a estar dominada sobre el discurso trumpiano y principalmente sobre este discurso conservador de los republicanos de la lucha del narcotráfico y el fentanilo. Es correcto. ¿Qué es lo que hace esta estrategia de seguridad? Sí, atender el tema interno, pero también sirve como un contexto para decirle al gobierno de Estados Unidos, hey, estamos trabajando, estamos chambeando, tenemos el mayor decomiso de fentanilo de toda la historia y tenemos la intención de trabajar juntos. Y lo más interesante de todo esto es que el timing de la presidenta me parece que ha sido el correcto a raíz de la designación del nuevo embajador de Estados Unidos que hoy lo dieron a conocer. Okay. Un tipo que es de la CIA, un tipo que es marín, que estuvo en los Boinas Verdes y que fue el embajador en El Salvador en el momento en el que necesitaban hacer una limpia general Nada de más. toda la delincuencia. Dios. ¿Cuál es el mensaje que está mandando Donald Trump? Voy en serio. Sí. Y me parece que esta estrategia de seguridad de la presidenta viene aparejada a eso. Sí, a decir, claro,
venga, yo también quiero limpiar la casa. Wow. Esto último, Nacho, es información reciente y creo que viene a poner la cereza del pastel a esta estrategia que viene siendo bilateral. Nacho, yo nada más quiero abonar en algo que de lo que estás comentando. Hay una tercera pata, digamos, que articula el crimen organizado, que es el sistema financiero. Sí, por supuesto. El sistema financiero, por ejemplo, es la parte quizá vital a la que se tendría que golpear, debilitar para, si queremos acabar con el crimen, el tráfico, las influencias, etcétera. Recientemente, por ejemplo, se dio a conocer esta nueva ley de la extensión de dominio. Y mucha gente pregunta y dice, ¿cómo es posible? La 4T pretende quedarse con nuestras propiedades. No, la extensión de dominio habla específicamente de los bienes muebles e inmuebles que están o estuvieron relacionados con el crimen organizado, de forma directa y comprobada. Por lo tanto, esto solamente es lo que simplifica la acción en contra justamente del sistema financiero que soporta al crimen organizado, el tráfico de fentanilo, el tráfico de cocaína, la venta de marihuana, etcétera. Entonces, todos estos elementos son importantes ponerlos en la mesa, Fernando, si me lo permites, porque es de aquí, vamos a partir de cómo vamos a arrancar el 2025 con esta estrategia federal y acoplada justamente con el gobierno estatal de Alejandro Armenta. Sí, claro, todo esto es un contexto que habla de cómo se tiene que ir cerrando la pinza. Tanto los gobernadores que están entrando como la propia presidenta han hecho énfasis en la importancia de colaborar en todos los niveles de gobierno. El gobernador saliente, en el caso de Puebla, vino insistiendo mucho con los alcaldes de justamente esa comunicación, ese combate, y esto a través de estrategias coordinadas. Pero el gobernador Alejandro Armenta, que estará rindiendo protesta el próximo fin de semana, lo tiene como columna vertebral de su administración. Y si eso lo emparejas con lo que está dando de muestras la presidenta Claudia Sheinbaum, y si lo pones aún mayor en el escenario de lo que está pasando con la relación de Estados Unidos, lo que ha dicho el propio Trump, lo que mencionas del fentanilo y todo ese combate de la inseguridad, pues toma mayor sentido. Ahora, también creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, al momento en el que está planteando su estrategia, no deja de lado aspectos elementales que han permitido que toda la red delincuencial siga creciendo y que se extienda a los brazos de los gobiernos. ¿Sabes por qué, Gerardo? ¿Sabes por qué, Nacho? Porque no hay combate a la corrupción y la impunidad. Y eso ha permitido que los gobernantes en turno, del nivel que sea, o incluso mandos policíacos, fiscales, secretarios de seguridad, pues salían con los cárteles, con los grupos delictivos, porque cuando los descubren no pasa nada. Ahí tuvimos una dificultad. Vamos a volver a enlazar a Fernando, pero mientras yo quiero apuntar un poco de lo que estaba diciendo Fernando. Y es muy interesante lo que está planteando, porque efectivamente la estrategia poblana, si no se apareja a la estrategia nacional, vamos a hacer un fracaso. Okay. Y bueno, ahorita ya tenemos más de 20 municipios que concentran más del 50% de la población en el estado, en cuyas policías municipales están a cargo de personas que tienen vínculos con el ejército o que formaron parte del ejército y sobre todo de la Secretaría de la Marina Armada de México. Lo interesante de aquí es preguntarse por qué la Marina. Porque la Marina es la que tiene los niveles de inteligencia más importantes actualmente en el contexto nacional, sí, en el combate digamos que en los mandos castrenses. Y son los que han dado los golpes más efectivos de combate al narcotráfico. Bueno, correcto. ¿Quién detuvo al Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán no fue detenido por la Sedena. Fue detenido. Ni la Guardia Nacional. Fue detenido por un grupo de élite de la Marina. Ahora, más de 20 municipios coordinados con mandos castrenses no significa que estás militarizando el Estado. Porque las decisiones, yo estoy de acuerdo en lo que dice Claudia Sheinbaum.
No hay un proceso de militarización porque las decisiones últimas las toma un civil. Es correcto. Como civil te tienes que rodear de las mejores mentes y los mejores estrategas para hacerle frente a un problema que suena bastante complejo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con las personas que mejor lo saben. Y quienes mejor lo saben ahorita son el ejército. El ejército es el que cuenta con la inteligencia, el que cuenta con la organización y el que cuenta con los rubros fundamentales para ir dando paso por paso en este combate. Ese es, de entrada, uno de los puntos que habría que resaltar. Pero hay otro importante, mi querido Gerardo, que es, mientras las policías estatales y municipales no cuenten con un nivel de profesionalización, es imposible que te puedan dar los resultados que quieres. Claro. Y los gobiernos de los estados siempre van a estar en desventaja en una lucha contra el crimen organizado cuando tienes policías que son porosas en todos los sentidos por los niveles de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Fíjate, a nivel local, pero como reflejo a nivel nacional, están tratando de aprobar una ley para que las policías estatales y la Policía Federal puedan llevar a cabo estrategias de investigación, es decir, que puedan ser coadyuvantes en los procesos de investigación para que la carga hacia el Ministerio Público y las policías ministeriales sean menores. Un policía bien preparado es un policía que te va a decir, el nivel de investigación que existe sobre esto es tal y los procesos de investigación son tales. ¿Eso qué te va a permitir? Que en el momento de la integración de las carpetas de investigación vas a tener una efectividad mayor. Es correcto. ¿Dónde le están pegando ahorita a la principal lucha contra los delincuentes? Precisamente en el armado de las carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque no cuentas con policías. El primero que interviene es el policía municipal o el policía estatal. Sí. Si no lo tienes capacitado, si no le das las armas legales, si no lo profesionalizas al nivel de que él también pueda hacer investigación, ¿cómo puedes ayudar a que la fiscalía y el Ministerio Público y a su vez los jueces puedan tener carpetas más robustas para proceder? Esa es una forma en la que también se combate el otro punto que es fundamental, que es la impunidad, mi querido Gerardo. Es correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Nacho, en esta parte. Y creo que la parte que va a ser la dificultad que va a enfrentar la mayoría de los estados es cómo armonizar esto que comentas con los 4 ejes del proyecto que tiene de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el 3 habla justamente del fortalecimiento de la inteligencia e investigación de la que estás hablando en este momento. Crear el Sistema Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para mejorar la coordinación y eficacia en la lucha contra el crimen. Pero también va muy de la mano en la consolidación de la Guardia Nacional. Claro. Que recordemos que muchos de sus elementos vienen de la Policía Federal. Uh-huh. Algunos de ellos no pasaron los controles de confianza. Partimos también que ese es otro tamiz que debe estar muy pendiente, es otra prueba de fuego, porque si bien es cierto que todas nuestras instituciones, la Sedena, la Marina, de todas, la única que sigue manteniendo un nivel de confianza relevante es precisamente la que mencionabas, la Marina. Así es. Hemos visto mandos de la Sedena trastocados, intervenidos. Y no se diga la Policía Federal, por la cual fue desaparecida en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Por lo tanto, no sé si ya tenemos a Fernando todavía. Bueno, tuvimos ahí un problema. Hoy falló mucho la... Estuvo terrible hoy, todo en general, todos los internet. sistemas de redes, así es. Otra de las partes que me llama mucho la atención es el punto 4, que es la coordinación con entidades federativas, porque de un estado a otro, de pronto había poco diálogo, poco entendimiento. Recordarás una detención que se hizo en Ciudad de México de la Fiscalía de Cuernavaca. Es correcto. ¿Recuerdas? Así es. Y que todo iba a dar al traste justamente. Incluso se provocó de alguna manera que se interpretara como que la Fiscalía de la Ciudad de México estaba defendiendo a un delincuente que estaba siendo buscado por la Fiscalía de Morelos.
Así es. Hoy se pretende que exista esta coordinación con esta estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, de tal forma en que exista un solo catálogo y un solo, una sola base de datos de la cual no se fugue la información y puedan proceder con estos operativos como el enjambre, y que por ahí escuché voces de que en Puebla se requiere un enjambre también. A ver, no solamente en Puebla, querido Gerardo. Enjambre se necesita en las principales regiones y zonas metropolitanas del país, las principales. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir desarticular todo lo que ya está caminando actualmente. Hay un punto que a mí me llamaba mucho la atención ahorita que estabas platicando de este cuarto punto, que era la coordinación con los gobiernos de los estados o las entidades. El caso de Puebla, por ejemplo, es importante. De acuerdo a los estudios más recientes, de los 5 estados que rodean a Puebla, se estima que hay por lo menos 35 células vinculadas a crímenes, al crimen organizado, pero a su vez ramificaciones de cárteles que están operando, que tienen una incidencia directa. Es decir, Puebla puede no tener una alta actividad de crimen organizado, pero su presión, la presión que existe alrededor del cinturón de estados, te hace que tus fronteras sean no solamente porosas, sino que tengan la posibilidad de infiltrarse, y entonces te vuelvas un punto más de la lucha de esos diferentes grupos delictivos. Te voy a poner el caso de Guerrero. En Guerrero existe, dentro de la franja que comparte con Puebla, existen por lo menos unos 8 grupos. De esos 8 grupos, 3 son los más importantes. Te recuerdo, por ejemplo, el caso de los Rojos, que dicen que ahorita ya están en extinción y que ya cambiaron de nombre, pero siguen estando ahí. Sí. Los Rojos llegaron a tener penetración en toda la zona, en toda la zona de la Mixteca poblana, y llegaron a tener, sobre todo, la capacidad de influencia para poder trastocar, y su capacidad de corrupción hacia los mandos municipales. Es correcto. Creo que ya recuperamos a... Ya está nuestro querido Fer Abraham. Y bueno, pues yo te preguntaría, Fernando Abraham, director de Informativo NTR, ¿cómo ves las posibilidades de que este proyecto, este aparato que trae la presidenta Sheinbaum, pueda ser aterrizado, pueda ser hermanado en Puebla, ahora que el próximo sábado ya el gobernador electo Alejandro Armenta tome las riendas de este estado? Y habló en campaña justamente de avanzar en este tema de seguridad como uno de los puntos prioritarios. Sí, creo que la parte donde se interrumpió mi colaboración, mi participación era esa. Yo hacía énfasis en que es necesario resaltar que están alineados. La presidenta, pues obviamente ha expuesto la necesidad de colaborar con los gobiernos, y el gobernador electo próximamente en funciones a partir del próximo sábado también ha estado en esa misma línea y lo ha venido mencionando en el sentido de que será de vital importancia la colaboración con los alcaldes, con los secretarios. De ahí la relevancia y la importancia de que estén conectados, porque incluso habremos de recordar que el nombramiento del secretario aquí en Puebla fue de los últimos, porque justamente se buscaba el perfil que encajara en toda esta dinámica de que fuera una persona con todas las cartas credenciales, con toda la honestidad probada, con la experiencia, con la formación, con la preparación que se requiere para enfrentar una situación de inseguridad, que hay que decirlo. Sería ponerse una venda en los ojos no reconocer que hay inseguridad en nuestro estado, pero que además, consciente de eso, el gobernador Armenta, pues pone en la línea a alguien que va a estar primeramente palomeado por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, que obviamente trae la línea directa de toda esta estrategia, y es la cabeza, la columna vertebral. Y a su vez también hay que pasar por alto que varios de los alcaldes incluso decidieron escoger perfiles militares o que tuvieron alguna formación de ese estilo para nombrarlos como secretarios. Entonces, si vemos cómo se está cerrando la pinza, hay mucho más posibilidades de que los resultados que se den en esta materia sean visibles y de manera, pues, inmediata. ¿Va a costar trabajo? Sí, nada es fácil,
pero con amplias posibilidades de que los resultados sean los que hablen por sí mismos y que a su vez la gente lo sienta, porque eso es lo que genera percepción, y la percepción es realidad, aunque no quieran aceptarlo a veces los gobiernos. Pero si la gente se siente insegura, por más que haya patrullas, por más que haya policías, por más que haya militares en las calles, la gente siempre se va a sentir insegura. Entonces, pues yo creo que Alejandro Armenta sabe de eso, y la muestra es que está empalmando toda la estrategia con el gobierno federal. Hasta el Centro Histórico de Puebla. Y vamos a cerrar con Nacho Juárez, tu participación. Yo quisiera hacer el último comentario en el sentido de que es fundamental que haya una coordinación que me parece que la existe entre el nuevo gobierno de Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum, porque todavía tenemos una guerra que no ha quedado definida, que es cuando se rompió el cártel de Sinaloa. La guerra entre los chapitos y los mayos va a generar un nuevo ecosistema del crimen organizado en el país, porque puede hablar de la reconfiguración de grupos y de alianzas. Hay, por ejemplo, quienes hablan de que en algunas zonas grupos que trabajaban con el cártel de Sinaloa ya están asociados con sus acérrimos enemigos, el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso genera una nueva realidad para lo cual los gobiernos están rebasados, sobre todo por su capacidad económica para poder penetrar en muchas comunidades. El no tener una coordinación te llevaría a estar prácticamente indefenso. A mí me parece que esa estrategia de más de 20 municipios que concentran más del 50% de la población es una de las más efectivas. Bien, pues habrá que esperar, quizá es cuestión de tiempo, de meses. Ya el mes de diciembre está prácticamente concluyendo. Será en enero cuando comience, o no sé si cerremos el año con alguna sorpresa, Nacho, Fernando, no lo sé. O sea, todo puede pasar, porque cuando pasó en 1994, cuando en Año Nuevo se lanza una guerrilla, o sea, todo puede pasar. Yo espero que sea para bien todos estos cambios que se están dando, para bien, porque los mexicanos necesitamos un país más seguro, más confiable y con mejor estabilidad en tema de seguridad. Fernando y Nacho, muchas gracias por estar esta tarde en Hora 19. Muchas gracias a ti, Gerardo, gracias por la invitación y claro, fuerte abrazo para Nacho, mi Nacho, caray. Muchas gracias. Jerry, fuerte abrazo también para ti. Y a usted que nos acaba de ver, le invitamos a que comparte este programa, que le dé palomita, campanita y que nos espere en el próximo Hora 19, que a pesar de que son fechas navideñas, estaremos haciendo un programa para usted. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Hora 19. Recuerde que cada miércoles a las 7 p.m. estamos aquí para seguir debatiendo los temas que realmente importan, con invitados que aportan perspectivas frescas y fundamentadas. Te esperamos el próximo miércoles a las 7 para seguir analizando los temas que están transformando nuestro país y el mundo.